parte de Dios. Gracias, Señor Jesús. Y bueno, pues vamos a alabarle ahora. Creo que nadie se lo sabe, así es que ahí está en el WhatsApp. Y es el segundo, no el primero. Alabemos a nuestro Dios. Sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Anciano de días te quiero exaltar, postrado te quiero adorar. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey, mi Señor. Alabemos a nuestro Dios. Y bueno, pues vamos a hacer una oración. Padre bendito, una vez más nos acercamos a ti, agradecidos, Dios, por todo lo que tú nos has dado. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, y porque una vez más podemos acercarnos a ti en alabanza. Podemos acercarnos a ti, Señor, y escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que estés con mi hermano que trae tu palabra, y te pido que abras nuestro corazón, Señor. Nosotros nos disponemos para escuchar tu palabra y ser hacedores de ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y pues continuamos adorando a nuestro Dios. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón, tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante
ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Díselo a Él. Mi Jesús me ha amado. Quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús me ha amado. Quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Aquí estamos, Señor, venimos ante ti, ante tu presencia. Queremos acercarnos, Señor, y entregarte todo lo que somos. Se lo decimos una vez más. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Tu vida diste por mí en una muerte tan cruel, porque me amaste, siendo yo un vil pecador. Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Díselo. Mi Jesús me ha amado. Quiero postrarme ante ti para adorar. Mi Jesús me ha amado. Quiero regar con mis lágrimas tus pies. Quiero besarlos y así permanecer. Y derramar ante ti todo mi ser. Y derramar ante ti todo mi ser. Aquí estamos, Señor, ante tu presencia. Sabemos, Padre, que tú quieres todo, no solamente una parte. Y queremos entregarte todo a nuestras vidas, Señor. Recíbelo. Pueden tomar asiento, hermanos. Voy a dejar el lugar a nuestro hermano que trae el mensaje. Bueno, gracias a Dios que estamos aquí nuevamente. Vamos a entrar en la palabra del Señor directamente. La semana pasada recuerden que empezamos el capítulo 15, avanzamos pues bastante.
Vimos la historia de este concilio en Jerusalén, donde fue la primera reunión oficial de, como tal, ya la iglesia. Recuerden que antes pues había reuniones, pero era una iglesia de cierta manera naciente en cuanto a que eran judíos, después samaritanos, luego gentiles, entonces ya pues ya ubicada la iglesia en su totalidad, es decir, judíos, gentiles de todas las naciones, pues empiezan a haber problemas, sobre todo en cuestiones doctrinales, que es necesario pues que la iglesia, en este caso las autoridades que Dios ha puesto como fundamento, que son los apóstoles y los profetas, que Pablo dice, pues tomen consideraciones en cuanto a la doctrina que iban a seguir y qué cargas o imposiciones bíblicas y de la palabra de Dios iban a necesitar estos hermanos. ¿Sí? Y vimos que la doctrina, en lugar de ser un yugo de esclavitud, de haz esto, es esto, esto y esto y esto y esto, así, pues es más que nada algo que nos hace libre en Cristo. Sí, a veces creemos, tenemos la mentalidad de que la doctrina es como que, ay, más y más y más, peso y peso y peso. Realmente no, cuando uno entra en lo que es la doctrina del Señor, la sana doctrina que llama Pablo, te hace libre, porque conoces la verdad en Cristo, y Cristo dijo que la verdad te hará libre. Entonces tú empiezas a comprender muchas cosas que dices, esto yo antes lo hacía por legalismo, que es decir, religiosidad. Voy a la iglesia por cumplir, voy a la iglesia porque me mandan que vaya, leo la Biblia tantos capítulos diarios porque si no estoy condenado, oro tantos minutos, tantas horas al día porque si no soy un hijo del diablo, ¿no? Y empezamos a caer en un legalismo en lugar de descansar en la gracia del Señor, en lugar de descansar en la gracia que Jesús nos ha dado para ser libres en Él. Y entonces respondemos a Él no por una carga, no por una responsabilidad civil, moral, religiosa, sino por un amor genuino. Es decir, yo quiero ir a la reunión con mis hermanos porque los amo, porque Cristo está ahí, porque hay comunión y donde está el Espíritu, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. También dice Salmos que qué bueno, cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna, ¿sí? Y ya hemos hablado de que solamente en un contexto de iglesia, pues es donde Dios envía salvación, ¿sí? Una iglesia estable va a producir miembros y ovejas estables, ¿sí? Entonces, todo esto lo hacemos por amor, ¿no? Porque si nos vamos al aspecto religioso, pues ciertamente Pablo dice, el que se hace deudor en un punto, el que falla en un punto, falla todo. ¿Y esto qué pasa? ¿No? Que nos olvidamos a veces en un punto de que seguimos siendo hombres, ¿sí? Seguimos siendo, bueno, en el caso de las mujeres, siguen siendo mujeres. ¿A qué me refiero? A que somos personas en un cuerpo de carne, en un cuerpo débil que busca, obviamente, agradar a Dios, busca hacer la voluntad de Dios, busca hacer lo que el Señor manda y ordena, pero estamos atados a un cuerpo caído, de naturaleza caída, que si bien es cierto, Dios viene a cambiar nuestro corazón, viene a cambiar nuestros afectos, nos hace nacer de nuevo y nos santifica, seguimos luchando con la carne, seguimos luchando contra nuestras viejas pasiones, contra nuestros deseos carnales. Aquel hombre que Pablo dice está muerto, pero que de repente quiere estar muy vivillo, seguimos luchando con eso. Y repito esto, ¿por qué? Porque nos olvidamos muchas veces que aún los grandes hombres, grandes siervos, grandes profetas, grandes apóstoles, también son hombres propensos a caer. Y a veces imponemos cargas en hermanos que vemos que van bien y de pronto fallan, caen o algo y ya, condenación, ¿sí? En lugar de, obviamente, disciplina, corrección, amonestación, exhortación, pero Pablo siempre dice, con misericordia, considerándonos a nosotros mismos que también somos humanos. Ahora, todo esto porque es simplemente una introducción de lo que vamos a ver en ese mismo capítulo 15, después de que Pablo fue, acuérdense, a Jerusalén, hicieron el concilio, llegaron a un acuerdo, los gentiles no tienen que cumplir la ley de Moisés, no tienen que circuncidarse ni ofrecer sacrificio, más bien busquen una sinagoga donde se predique a Moisés, absténganse de ir a lugares donde sacrifican a los ídolos y absténganse de la idolatría, ¿no? Y eso es todo lo que dicen. Entonces, ya vimos que la carta regresa, las iglesias de Antioquía se alegran, se gozan, y Pablo pues va otra vez de regreso a Antioquía, y está ahí, dice la Biblia, que mucho tiempo, ¿no? Con Silas, con Bernabé.
Y entonces, llegamos ahora sí al versículo 36 de Hechos 15. Vamos a leerlo todo y después vamos a ir deteniéndonos en algunos puntos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Sí puso atención en lo que pasó? Sí. Básicamente se pelearon, ¿no? Entonces el mensaje del día de hoy es pelea de hermanos. Porque, repito, Pablo y Bernabé, fíjense, habían estado juntos predicando, enseñando, evangelizando, estableciendo iglesias, confirmando a los hermanos. Y de pronto llega una situación en la que Pablo, después de estar en un tiempo ahí en Antioquía, dice: ¿sabes qué? Tengo ganas o me es necesario volver a las iglesias, volver a donde habíamos predicado, a las ciudades donde hemos estado anunciando el evangelio, pues para ver cómo están los hermanos, ¿no? Para confirmar, para hablar aún más del evangelio, para si hay algo ahí deficiente, pues corregirlo. Y Bernabé dice: sobres, yo voy, vamos. Pero Bernabé dice que le dijo a Pablo: pero me quiero llevar a Juan Marcos, ¿sí? Juan Marcos, recuerden, creo que era primo o sobrino, una de las dos, de Bernabé, es decir, era su familiar. Pero dice que hubo tal desacuerdo porque Pablo dice que lo había abandonado. Ahora, aquí ponga el contexto y quiero que veamos las partes de los dos, ¿no? Pablo, vamos a ponerlo como este hermano, vamos a decirlo duro, ¿sí? Un hermano duro. No vamos a decir que está mal o que está bien, ¿no? Vamos a verlo simplemente como este hermano ordenado, duro y disciplinado. Y vamos a ver a Bernabé como el hermano buena onda, bonachón, tranquilo, calmado, ¿sí? Ninguno de los dos, ojo en esto, está mal en su carácter, es decir, en cómo es. Porque a veces he escuchado mensajes y prédicas, y yo lo he estado ahí, donde se narra esta historia, ¿no? Y a lo mejor muchos lo han escuchado. Y en su mayoría, ciertamente, si usted no me dejará mentir, tienden a decir: la iglesia necesita más Bernabés que Pablo. La iglesia necesita ser más misericordiosa como Bernabé que Pablo. Ahí el que actuó bien era Bernabé y no Pablo, ¿no? Sin embargo, la Escritura no nos dice en sí que uno estuvo mal o que otro estuvo bien, ¿sí? Vamos a ver la postura de cada uno, pero vamos a ver que realmente los dos, en cuanto al accionar, sí hubo algo ahí de los dos, ¿sí? Cada cual tenía su postura, pero los dos se mantuvieron firmes en su postura y ninguno cedió. Ninguno optó por: ok, yo voy, ok, me someto, ok, yo me humillo, ¿no? La posición de los dos, de cada uno, su perspectiva pudo haber estado correcta. Sin embargo, vamos a encontrar que su actitud no necesariamente fue la correcta. Ponga atención a eso otra vez. La posición de cada uno pudo ser la correcta, pero la actitud no necesariamente fue la correcta, ¿ok? ¿Por qué? Cada uno tenía su posición. Vamos a ver el aspecto de Pablo. Pablo era alguien que él mismo narra en Corintios a los romanos: yo me disciplino. O sea, yo me pongo en sujeción mi carne, mi cuerpo, para hacer lo que el Señor dice y manda. Casi él dice: yo me flagelo, ¿sí? No lo está diciendo, pero casi es: yo domino mi carne, me amarro de ser necesario, porque el Señor Jesús dijo: más te vale entrar sin un ojo al reino de los cielos que no entrar. Más te vale entrar manco que entrar con las dos manitas, ¿sí? Entonces Pablo tenía muy claro
que el ministerio, que el llamado que Dios le había encomendado era algo serio, que realmente había vidas y almas en juego, que no era cualquier cosa, y a donde él se enfrentó, el contexto, ser apedreado, ser insultado, enfrentar oposición, debatir, todo esto, él sabía que era algo duro y pesado que no cualquiera podía hacer. Entonces, en su momento, pues Pablo se llevó a Juan Marcos, cosas que ya vimos anteriormente en Hechos, en el primer viaje. Pero dice la Escritura que cuando iban en cierta ciudad, Juan Marcos se fue. Ahora, aquí la palabra, Pablo que utiliza, dice, al que se había apartado de ellos. Esta palabra literalmente es aquel que había desertado. O sea, para Pablo, desde su perspectiva, nos dejó tirado el trabajo y desertó. Y la expresión aquí es que no fue es que me surgieron algo. O sea, su expresión no es de que nos dejó porque su mamá se enfermó o porque tenía que ir a cuidar a un pariente o porque surgió algo, no. Aquí la expresión desertar es: yo ya no quiero estar con ustedes porque o me da miedo o no me gustó o tengo mejores cosas que hacer. La expresión es básicamente: los dejo tirados y me vale un cacahuate. ¿Sí? Entonces, Pablo está viendo la situación. Estamos arriesgamos nuestras vidas, y de pronto viene Juan Marcos y nos dice: ¿saben qué? Yo me voy. Ahí arréglenselas como puedan. Esto como que no me gustó, pues me voy, ¿no? Y que Dios los bendiga. Para Pablo, aquel contendiente, aquel que luchaba, aquel que se amarraba a sí mismo para hacer la voluntad de Dios, alguien muy disciplinado, alguien muy ordenado, pues no le pareció esta actitud de Juan Marcos. Básicamente él dijo: yo no puedo confiar en él. Para el trabajo que estamos haciendo, él no me sirve, porque me estoy arriesgando a que otra vez en el camino nos deje tirados. ¿Sí? Incluso hay quienes se atreven a decir que posiblemente Pablo estaba previniendo a Marcos de incluso llegar a negar a Cristo, dada cierta situación en la cual se enfrentaran a la muerte y él otra vez desistiera. Pero esas ya son, repito, meras suposiciones, Repito, porque Pablo, su actitud, en lo que vemos en toda la Escritura, como él es alguien muy disciplinado. O sea, muy disciplinado. Tanto así que los ejemplos que utiliza con Timoteo son de un atleta. Para enseñarle a Timoteo, al joven pastor, él utiliza de ejemplo a un atleta, alguien que dice: se abstiene de todo alimento, se abstiene de ciertas cosas, de gusto, se levanta temprano, se es disciplinado para hacer ejercicio, para correr una carrera. También habla de ahí mismo a Timoteo de un soldado. Un soldado era disciplinado, tenía que saber manejar la espada. O sea, las referencias que Pablo da como perseverancia y carrera en la fe es de gente disciplinada. Gente que no es nada más de dejar la toalla a la mitad de camino. Desde su perspectiva podemos ver que Pablo, para él no era prudente. ¿Sí sabes qué? Juan Marcos no es prudente, porque para nosotros puede ser un desertor. Para nosotros implica una carga que llevar que no es necesaria. Luego vemos entonces el lado o el aspecto de Bernabé. ¿Ok? Y para esto, el aspecto de Bernabé, consideramos también la vida de Pablo. ¿Por qué? ¿Usted recuerda quién fue el que acercó a los apóstoles a Pablo? ¿Quién le dijo a los apóstoles: no se preocupen, Pablo es de nosotros? Antes mataba a cristianos, pero ya Dios lo cambió, lo transformó, denle una chance. ¿Se acuerdan quién fue? ¿Quién fue? El que le dijo a los apóstoles: denle una chance a Pablo, es buena onda, es compa, es hermano, es brother. ¿Quién fue el que les dijo? Bernabé. O sea, ese mismo Bernabé fue el que le dijo a los apóstoles: miren, él es Pablo. O sea, tiene cara de malo, tiene cara de pocos amigos. No es que le quede, ¿no? Pero, o sea, él, recíbanlo. ¿Sí? Fue el que acercó a Pablo a los apóstoles. Entonces, vea la perspectiva de Bernabé. Oye, yo abogué por ti, yo te ayudé. En su momento,
pues tú también no eras una monedita de oro. En su momento te teníamos miedo. Sin embargo, ¿qué? Te dimos otra oportunidad. Entonces Bernabé, ciertamente, actuando en misericordia, su posición pudo haber sido, oye, yo ya platiqué con mi sobrino, yo ya hablé con él, yo ya estuve con él. Porque repito, en Antioquía no estuvieron nada más un día y no fue como que Bernabé se encontró a Marcos, vente, vámonos. No, fueron mucho tiempo, varios días. Incluso a lo mejor, creo que fue, no me acuerdo qué, pero alrededor de 1 o 2 o 3 años estuvieron ahí. O sea, fue bastante tiempo en el cual Bernabé pudo convivir, conocer mejor a su sobrino. Y pudo haber dicho, ok, sí nos abandonó, pero he visto que su corazón ha cambiado, que su fe en Jesús se ha establecido y se ha hecho firme y que ya no nos va a hacer otra vez esto. Porque Bernabé ya estaba acostumbrado, pues ahora sí que a extender la mano en una segunda oportunidad. Y posiblemente, repito, no, ya es de más especular, ¿no? Que Bernabé le haya dicho a Pablo, tú eras así, tú fuiste así y yo te ayudé, ¿por qué tú no ayudas? ¿Sí me entienden? Pero Pablo pudo haber dicho, no, pero es que nos dejó tirados y yo no me puedo arriesgar a que otra vez nos deje tirados, porque estamos en una misión que el Señor mismo nos ha encomendado y yo no me voy a arriesgar a traer débiles. Y ya, o sea, si considerando la postura de los dos, no podemos establecer, es mejor esto, porque cada uno tiene una postura conforme a su fe, conforme al entendimiento, conforme al carácter propio. Porque ciertamente la iglesia necesita gente como Pablo, disciplinada, ordenada, que diga, ¿sabes qué? Esto tiene que ser así y no puede ser de otra forma, porque si no estaríamos faltando a la voluntad del Señor. Sin embargo, también necesitamos gente como Bernabé, que digas, yo te ayudo, te echo una mano, yo también empecé por ahí, y vamos tranquilos, calmados, te doy otra segunda oportunidad, mira, te extiendo la mano, yo sé que robaste y todo, pero otra vez. Pero otro disciplinado que diga, pues te da la confianza, pues te estoy viendo que no, o sea, ¿sí me entienden? Se necesitan las dos partes. Y hasta ahorita, todo este tiempo, fueron alrededor de 10, 14, 15 años, Pablo y Bernabé habían trabajado a gusto, bien. Cada uno tenía su carácter, pero si se fijan, los dos caracteres funcionando en unión, en unidad, pues hacen lo que Dios quiere, se complementan. Sin embargo, pues llega, como dicen por ahí, ¿no?, la manzana de la discordia, que es cual Marcos. Ahora, ciertamente, Marcos pues había fallado, ciertamente había fallado. Jesús también dijo, si alguien peca, pues habla con él, ¿no? También habló acerca de restituir, habló acerca de volver a traer, de levantar, de no dejar tirado. Habló también Pablo de poner disciplina, de poner orden. Todo esto Pablo lo enseña en sus cartas, sobre todo en Corintios. Pero vemos, repito, cada uno tiene su posición. El punto aquí central es que ambos digámoslo así, se amacharon en su posición, en su postura. Ahora vaya conmigo a Filipenses 2. Filipenses 2, de hecho, capítulo 2:2. Dice, completen mi gozo, sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y dice, nada hagan por contienda, es decir, por pleito o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimen cada uno a los demás como mayores a ustedes mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo enseña eso, y eso es palabra de Dios, ¿sí? Sin embargo, si nos vamos al vivir de Pablo, vemos que en ese momento ninguno de los dos cedió. Por eso lo que les digo, más que ver la postura de cada uno, es ver la actitud de los dos, no de uno, de los dos. ¿Por qué? Porque el conflicto, este desacuerdo, de hecho la palabra ahí, se me fue la palabra griega, pero el significado de este desacuerdo es una exaltación muy grande, o sea, es una discusión
o sea, fuerte. No fue algo cadito de, no, mira, Juan Marcos no me cae bien. No, sí, mira, hay que llevarlo. No, es que, pues no sé, nos dejó. No. Fue una discusión de realmente casi eufórica con gritos. Eso es lo que demuestra la palabra en griego. No recuerdo, repito, la traducción. Pero eso es lo que demuestra realmente una exaltación fuerte. No cualquier pleito, o sea, una discusión bastante fuerte. Por eso repito, tenían enfoques diferentes. Pablo enfocado obviamente en la disciplina, Bernabé en la restauración, en la misericordia, en las segundas oportunidades, pero el resultado de hecho la palabra es paroxismo, ¿sí? Paroxismo es algo así como que digas, una pelea de las buenas, ¿sí? Sin embargo, dieron a relucir aún aspectos de ambos en sus actitudes en las cuales hubo una división, una separación. Una separación, y ojo en esto, no podemos decir que esta división fue la voluntad de Dios, que Dios haya querido, porque Dios nos ha dicho en Efesios, solícitos en guardar el vínculo de la paz, la unidad en el Espíritu. ¿Sí? Entonces Dios no va a decir, sean unidos, pero divídanse, ¿no? Porque esta división no fue a causa de algo espiritual, sino a causa de una situación fea, de un pleito, que el mismo Pablo dice en Filipenses, no hagan nada por contienda, es decir, por pleitos. Lo que vemos aquí es que cada uno se plantó en el argumento que tenía. Y tu argumento puede ser válido. El argumento de Pablo era tan válido como el argumento de Bernabé. Pero más allá, lo que tuvo que haber reinado es lo que Pablo dice en Filipenses. Haya en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sientan una misma cosa. Guarden el espíritu. Háganlo con humildad. Lo correcto o lo mejor hubiera sido que uno de los dos humildemente diría, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo, pero voy. ¿Sí? Porque mi argumento puede ser tan válido como el del otro. En la semana hay un asunto que pasó, no voy a decirle qué, pero alguien decía, no, es que si la doctrina que yo tengo es diferente a la de otra persona, pues va a haber pleitos, va a haber contiendas, va a haber división y no quiero eso. Y yo le decía, pues no te enfoques en lo que los separa, enfócate en lo que los une. ¿Por qué voy a un lugar buscando algo que me divida de mi hermano, de mi hermana, en lugar de ir a ese lugar buscando algo que me una más a esa persona? Porque aún dentro de aquí todos somos parte de una misma congregación, ¿sí? Y cada uno de nosotros en aspectos diversos podemos tener opiniones diferentes en cómo educar a los hijos, en cómo vestirse, incluso en cómo hablar, y cosas que no necesariamente tengan que ver con pecado, pero son aspectos en los cuales yo tengo mi forma de, o yo tengo mi forma de, y una puede ser tan válida como la otra, pero en todo eso tiene que haber unidad. Yo estoy procurando la unidad con mi hermano, con mi hermana, en pro de algo mejor, ser uno en Cristo. Porque repito, muchos se van con el argumento y no tanto con la intención que hubo entre ellos dos. Y yo lo que me quiero enfocar es que va a llegar el momento, y puede llegar, y seguro llegará, en que nos vamos a pelear, en que va a haber desacuerdos, en que va a haber cosas en las cuales mi argumento puede ser válido y el tuyo también puede ser válido. Pero aquí el que va a ganar es el que no gana, sino el que se humilla. Porque muchas veces, no estoy diciendo que ese sea el caso con Pablo con Bernabé, ¿sí? Muchas de las cosas que podemos aquí pueden ser meramente suposiciones. Pero ciertamente en nuestras vidas, muchas veces cuando peleamos y tenemos un argumento, a veces la intención no es que la otra persona aprenda, sino es demostrar que yo sé, demostrar que yo gané. A veces no es que mira, mi intención es que realmente crezcas y que entiendas y que aprendas. No, a veces es, te gané, te dije. Yo no tenía razón. A veces es, ¿y eso qué es? Dice Pablo, no hagan nada por pleito ni por orgullo. No hagan nada por eso.
¿qué pasa? Pueden haber, repito, situaciones en las cuales pues, nos enfrentemos. Sobre todo cuando empecemos a servir. Y si usted empieza a servir, se va a enfrentar mucho a eso. Por eso muchos dicen, mejor no sirvo, ¿no? Pero eso ya es otro asunto. Pero cuando empiezas a servir, te vas a encontrar con mucha oposición, pleitos, desacuerdos. O sea, acá en confianza, el pastor y yo nos hemos peleado, ¿sí? O sea, hemos tenido desacuerdos, ¿sí? En los cuales, ahí en pleno ensayo, y entre el grupo de alabanza también, anteriormente más, ahorita ya casi no, porque antes se equivocaban más y ahorita ya casi no se equivocan. No, sí, pero sí, o sea, a veces había pleitos y, o sea, y cosas así de emociones fuertes. Pero todo eso tenemos que aprender a sobrellevarlo, a solucionarlo en el amor de Cristo. En cosas que, vamos, otra vez, en lo que nos une, no en lo que nos divide. Porque el argumento de uno puede ser tan válido como el del otro. Oye, supongamos un ensayo del grupo de alabanza. Yo traigo las canciones sin estudiar, sin leer, sin nada. Apenas si me las sé la tonadita. Y otro, en este caso pongamos el bajista, las trae pero bien aprendidas. O sea, bien al puro marco. Las estuvo escuchando toda la semana y todo. Él puede llegar, oye, es que yo me discipliné y yo le eché ganas y yo me hice el tiempo y no puse excusas y las estudié. Y yo puedo llegar, es que sabes que esta semana se me hizo tan pesada, tuve mucho trabajo, me enfermé, no tuve nada de tiempo, realmente, o sea, hasta la cabeza me dolió y no tuve oportunidad, de verdad quise, pero no tuve oportunidad. El argumento de cada uno puede ser válido, pero hay algo que ya los está dividiendo. Y uno puede, es que yo sí pude, ¿por qué tú no? Y es que tú no me entiendes cómo estaba, ¿sí me entienden? En lugar de buscar a lo mejor un punto de unión, que es, ok, ¿sabes qué? Yo sí pude, pues me humillo y vamos a ver qué podemos sacar. O el otro decir, ¿sabes qué? Tú sí la sacaste, tú echaste ganas, yo no pude, pues ayúdame, voy a hacer lo que pueda, o tú toca, tú dirige, yo no puedo. O sea, uno de los dos, ahora sí que tiene que ceder. Como ahí comentaba el hermano Héctor, ¿no? Para tener una discusión o un pleito se necesitan dos. Entonces aquí vemos que ¿qué pasa? Que cuando nos montamos en nuestro macho, cuando decimos, no, mi argumento es el válido y esta es mi posición, ¿qué es lo que pasa? División. División, que la división, y ojo en esto, no va a detener la obra de Dios. Porque la obra no es de nosotros, es de Dios. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué pasa? Versículo 29. Hubo tal desacuerdo entre ellos, este paroxismo, tal conmoción, que se separaron el uno del otro. Bernabé se fue a Chipre y Pablo se fue a otras iglesias. Es decir, uno se fue al norte, otro al sur. Esto que pasó ocurrió simple y sencillamente por la gracia de Dios, que es Dios moviéndose en vasos inútiles, haciendo los vasos útiles. Porque Dios utilizó aún esta división para esparcir más el evangelio. Pero ojo, esto no quiere decir que la situación fue como que Dios aprobándolo. Ojo, eso es lo mejor para todos. No, eso es lo que vemos. Es simple y sencillamente que Dios obra como Él quiere, en su gracia, y su obra nadie la va a detener. ¿Sí? Dios va a actuar con nosotros o a pesar de nosotros, su obra va a seguir, porque luego nos queremos sentir como que, es por mí. Si yo no estoy, pues a ver cómo le hacen, ¿no? Y cada quien en su asunto, cada quien puede pensar eso. Y de hecho más los que sirven más a veces, ¿sí? Por eso Pablo decía, tengan mucho cuidado, no se hagan muchos maestros de ustedes mismos porque pueden llevar más condenación. También Pablo dice, un neófito no puede ser pastor o no puede ser obispo, no puede ser diácono, porque se puede envanecer cayendo en la condenación del diablo.
Y no que el diablo se lo vaya a llevar entre las patas. Se refiere a la misma condenación que cayó el diablo, es decir, querer ser como Dios. Aquel que dice, se convierten por mí. Vienen a la iglesia por mí. Están aquí porque me aman a mí. ¿Sí? Por eso Pablo dice, y repito en Filipenses, no hagan nada por pleito o por vanagloria, por orgullo. Como repito, y lo he dicho antes, lo sigo diciendo, este pleito no fue ocasionado, o sea, no se solucionó por argumento, sino por las intenciones del corazón. Por lo que, ahora sí, el carácter de ambos afloró y ninguno quiso ceder. Ninguno cedió. Por eso, como les dije, el argumento pudo ser el correcto, pero la intención no necesariamente fue la correcta de estos dos. Entonces, ¿qué pasó? Pues obviamente se separaron. Sin embargo, aún dentro de esta separación, mantenieron su carácter cristiano. ¿Qué es esto? Es como nadie es perfecto, ¿no? Nadie es perfecto. En unas cosas nos hace falta trabajar, nos hace falta crecer, y en otras seguramente somos maduros, o esto lo entiendo al tiro. Pablo y Bernabé en su argumento dijeron no, y esto es mío y aquí me quedo con esto y no cambio. Hubo esta división. Sin embargo, a pesar de que hubo esta división, no quiere decir que su relación como hermanos se fragmentó. ¿Por qué? Más adelante en 1 Corintios 9:6, Pablo menciona así levemente, está defendiendo sus derechos como apóstol. Él dice, pues ¿qué acaso solo Pedro puede llevar a su esposa a los viajes y yo tengo que viajar solo? ¿Que acaso ellos pueden recibir ofrendas y yo no? Pablo está defendiendo, ¿no? Y en ese pedacito menciona 1 Corintios 9:6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Y aquí ellos ya estaban separados, divididos. De acá quien andaba por su rumbo. Pero Pablo, aún a su amigo, hermano, lo defiende de la iglesia. Es decir, Bernabé, aquel hermano, y yo tenemos que trabajar y sostenernos. No tenemos derecho también como apóstoles, porque Bernabé de hecho es nombrado también anteriormente como apóstol junto con Pablo. Y a lo que voy es, no se menciona en la escritura que esta división haya provocado que ellos en su relación se haya dividido. Y esto demuestra en su inmadurez, digámoslo así, una madurez. Que aunque, bueno, ya el ministerio lo partimos, pero yo no voy a hablar mal de ti. Yo no voy a expresarme mal de ti porque sigue siendo mi hermano. Nos dividió este desacuerdo, nos dividió este argumento, ok, pero sigue siendo mi hermano. Y eso tiene que ver mucho actualmente a lo que se asemeja a estas denominaciones. Tenemos pentecostales, bautistas, presbiterianos, un montón de cosas, apostólicos. Y bien, podré no estar de acuerdo en su doctrina, podré no estar de acuerdo en cosas de cómo llevar la iglesia, de cómo atender la iglesia, de cómo ordenar la iglesia, pero los fundamentos son tan cristianos como yo. Creen en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creen en un bautismo, creen en el arrepentimiento, creen en esto, ok. Podrán no creer a lo mejor en los dones y milagros. Otros podrán a lo mejor creer demasiado en dones y milagros, pero su fundamento es sólido, ¿sí? Y yo no voy a, repito, si tengo una división en contra del argumento, no me voy a ir en contra de la persona. Porque, repito, ciertamente Pablo y Bernabé, el argumento los dividió, pero ellos nunca se enfrascaron en atacar a la persona, sino al argumento. Por eso Pablo cita, nuestra lucha no es con carne ni sangre, ¿sí?, sino contra las huestes de maldad en lugares celestes. Y Pedro dice que nuestro pleito también, nuestra lucha es contra los argumentos del enemigo. ¿Por qué? Porque a veces nosotros puedo tener yo una división de argumento con mi hermano, pero esta división de argumento no me da derecho a mí decirle, es que tú eres así, es que tú eres asá, es que tú siempre haces esto.
porque ahí ya yo voy a atacar a la persona. Ya me estoy enfrascando en tú eres, en lugar de decir, no, es que mira, lo que estás diciendo, conforme a la palabra, yo creo que es así, yo creo que es así. Y a veces los pleitos ocurren en mayor dimensión cuando empezamos a atacar a la persona. A una persona que posiblemente es hijo de Dios, ¿sí? Una persona que tiene los mismos derechos delante de Dios como hijo que yo, y que también Dios lo defiende como a mí me defiende. Y que si yo empiezo a atacarla, Dios se la va a arreglar conmigo. ¿Sí me entienden? Pablo y Bernabé, en medio de esta discusión, no vemos, repito, que su amistad, su ánimo o que se dejaran de hablar, ¿sí? Sino que aún en esta división, su relación fue cordial, de hermanos, de aquellos que lucharon juntos. Por eso se dice mucho y habla mucho de lo que hablamos de otros, ¿sí? Si en nuestras reuniones o en lo que hacemos, cuando regularmente, pues sabemos, ¿no?, lo que pasa en las divisiones y todo esto, tendemos a hablar mal, no del argumento de ciertas personas, sino de las personas. ¿Ya viste cómo es? ¿Ya viste lo que hicieron? ¿Ya viste esto y aquello? Estamos, ahora sí que, proyectando el orgullo que hay en nosotros. De cierta manera decir, yo no soy como estos. Yo soy mejor que ellos. ¿Sí? Por eso tengamos mucho cuidado con qué actitud hacemos ciertas cosas. Muchas cosas podemos hacerlas con un argumento correcto, pero no con la actitud correcta. Ahí destapando ciertas cosas, yo le he dicho a mi esposa, ¿no?, algunas cosas que me dice, ¿puedo hacer esto? Y yo le dije, el argumento o lo que quieres hacer está bien, pero si tu actitud no está bien, no la hagas. ¿Sí? Porque a veces, repito, queremos hacer cosas, quiero ponerle y escribirle esto, no que lo haga ella, ¿no? Nosotros, o sea, quiero poner esto y decir esto para que se le quite. Y el argumento puede ser correcto, de verdad, pero la intención ya está dando a mostrar algo que no es de Dios. Por eso Pablo dice, cualquier cosa que vayan a hacer, aun si sea demostrar un argumento para la gloria de Dios, que sea sin pleito y sin orgullo. Si nosotros empezamos a actuar y hacer las cosas sin eso, muchísimas cosas se solucionarían casi solas. ¿Sí? Esta es tu opinión, esta es mi opinión, pues es válido, no es pecado ni nada, vamos adelante. ¿Sí? Pero a veces es que no, ¿cómo puede ser que tú seas mejor que yo? No, mira, te voy a enseñar, así debe de ser, así es como se hace, pero llegamos a donde mismo, pero es que mi forma es la mejor, ¿sí? Pero es que 1 más 2 es 3, no, pero es mejor 2 más 1, créeme, ¿sí me entienden? O sea, y llegamos a donde mismo, pero es que yo quiero que sea 2 más 1 y no 1 más 2. Por eso tengamos mucho cuidado. No tanto, repito, en el argumento, que obviamente nuestro argumento tiene que estar basado en la palabra de Dios, eso no hay duda, pero también en nuestras actitudes. Entonces, más allá de lo que pasó y todo, tenemos que ver que aún a pesar de todo eso, triunfó la gracia de Dios. Triunfó la gracia de Dios porque Dios, a pesar del conflicto y de la separación, a pesar de todo esto, el reino de Dios siguió estableciéndose, siguió avanzando. Y esto nos ayuda a entender que yo no soy indispensable para la obra. ¿Sí? No es por mí, no es por nadie, es para la gloria de Dios. Alguien aquí menciona, cuando existe esta clase de pleito, no creo que nadie merezca ningún reconocimiento. Es solo por la gracia y por la soberanía de Dios que no hay divisiones permanentes en la iglesia, sino que el reino de Dios se mantiene porque por la gracia de Dios cada uno continúa caminando en su ministerio después de este paroxismo, que es este gran pleito. O sea, lo que él dice es, fíjense, la magnitud de esto, y que por la gracia de Dios no pasó. Pablo y Bernabé básicamente fueron los que establecieron la iglesia en Antioquía, la sede de la nueva
vamos a hablar así, de toda la iglesia gentil, porque de ahí en Antioquía se empezaron a enviar misioneros a todas las regiones. Entonces, tú ves a los, pues para ellos eran los 2 apóstoles enviados de Dios que vinieron a fundar, y luego los ves que se pelean y se dividen. Sin duda alguna, es la mera gracia de Dios que la iglesia no haya agarrado bandos. No, es que Pablo tiene razón. No, es que Bernabé tiene razón. No, es que mira, Pablo, no es que Bernabé, es que mira, tú viste, ay, Bernabé ha hecho lo mismo, ¿por qué no Pablo? Y que la iglesia se empieza a dividir. Pero no pasó así. ¿Por qué? ¿Por Pablo y Bernabé? No, por la gracia de Dios. ¿Sí? Influye mucho, repito, el hecho de que ni Pablo ni Bernabé hablaron mal en contra del otro. Porque esa es otra cosa. ¿Sí? Cuando tú hablas mal de otra persona, de por ahí está la frase, ¿no? No sé cómo va, pero como dice el Chapulín Colorado, cuando hablas mal del otro, estás hablando mal de ti. ¿Sí? O sea, cuando hablas mal del otro, realmente estás hablando mal de ti. Estás dejando mala evidencia de ti. Pero cuando hablas bien de los demás, la gente dice, aquí hay algo diferente. ¿Cómo es que de ti me dijeron puras cosas feas, pero tú hablas puras cosas buenas de ellos? Así que, ¿quién estará mal? ¿No? Y la gente, pues, la gente se da cuenta. Entonces, dicho esto sea de paso, Pablo no tuvo o no se demuestra dentro de su carácter que sí hubo una disposición en su argumento válido de disciplina. No fue un argumento de decir, no, es que Marcos y me caí de la patada, no. Es que hizo esto. Porque viendo o pasando que Marcos con Bernabé ya trabajó bien, después vemos que en 2 de Timoteo 4:11, Pablo menciona, ya se me cerró aquí. Pablo menciona a Marcos. 2 de Timoteo 4:11. Dice, Pablo le dice a Timoteo, solo Lucas está conmigo. Lucas es el que escribió Hechos, Entonces, dice Pablo a Timoteo, toma a Marcos, este mismo Juan Marcos, y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. O sea, Pablo dice, ya vi que Marcos sí la armó, sí le fue bien con Bernabé, ya me es útil, tráelo. Si el argumento de Pablo fuera, me cae gordo Marcos, aunque le haya ido bien, no, de lejitos, porque no lo aguanto, no. Vemos que, repito, el argumento de cada uno era válido. Sin embargo, a lo mejor la intención y la actuación no fue la correcta. Ya de forma histórica, Marcos trabajó a la par de Timoteo, esto ya es en la historia natural, en lo que fue la iglesia en Éfeso. Ambos fueron como líderes integrales de esa iglesia. Timoteo fue el pastor general de la iglesia en Éfeso y Marcos fue como que ahí un siervo muy fiel. En 1 de Pedro 5:13, Pedro le menciona a la iglesia, dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo, los saludan. Marcos no trabajó solamente con Bernabé y con Pablo, sino también con Pedro. Es decir, fue alguien que ciertamente después de esta deserción regresó con más ganas y más ímpetu al ministerio. Y bueno, posiblemente, viéndolo desde esta perspectiva, a lo mejor no hubiera tenido ese ímpetu si Bernabé no le hubiera dado la oportunidad. También, a lo mejor no hubiera valorado tanto si Pablo no lo hubiera rechazado. Entonces, les digo, son 2 cosas, 2 argumentos que cada uno puede ser válido en cuanto a mi perspectiva, pero lo que nos une debe ser el amor en Cristo. Y si por X o Y razón el argumento nos llegara a dividir en nuestra humana debilidad, porque somos débiles, no nos da derecho a hablar mal en contra de la otra persona. Y más si sé y reconozco que es hijo de Dios. Podré no estar de acuerdo en cosas que haga a lo mejor mi hermano Yesé, y en X o Y pleito, contienda o disputa que tengamos, nos divide el argumento y bueno, ¿sabes qué? Pues tú hazlo así, yo lo hago así. Eso no me da derecho a decir con el hermano Andy y decir, mira, es que Yesé, pues yo le te digo, así como lo hace, no le sirve nada, no hace las cosas bien, ni se baña. ¿Sí me entienden? O sea,
no nos da derecho a hablar mal de la otra persona. Podremos estar de acuerdo o no en lo que opinen, ya el atacar a la persona, y más, si esa persona es hijo o hija de Dios, estamos atacando a alguien a quien Dios defiende. A alguien a quien Dios dijo, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, mucho cuidado si nos encontramos peleando contra Dios y no contra el argumento. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que hablas en nuestras vidas, Señor. Gracias porque a través de lo que tú has dejado escrito, Dios, y de las vidas de los apóstoles y de tu iglesia, Señor, podemos aprender todo lo que tú quieres para nosotros. Gracias porque estas palabras tú las has inspirado para nuestra enseñanza, Dios. Y has dejado escrito esta historia para que nosotros podamos ver la humanidad, la debilidad, pero también tu gracia, tu bondad, tu misericordia hacia nosotros, Señor. Porque nos ayudas a entender, a aprender, a sobrellevar, a tolerar. Y gracias, Señor, porque tú nos mantienes unidos. Ayúdanos, Dios, a mantenernos en una misma fe, unidos en amor, a procurar la paz entre nosotros, Dios, y líbranos de hallarnos luchando contra ti, Dios, contra tus hijos. Ayúdanos a amar lo que tú amas, a honrar lo que tú honras, Señor, y darte siempre a ti toda la gloria. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.